En el vasto tapiz de la historia, hay figuras que, aunque cruciales, a veces permanecen en la penumbra, esperando ser redescubiertas. Hoy vamos a iluminar la vida y el legado de uno de los apóstoles más fascinantes y, a menudo, malinterpretado, San Judas Tadeo. Acompáñeme a través de textos antiguos e imágenes sagradas para conocer al hombre detrás del título de patrón de las causas imposibles. Para empezar, es vital aclarar una confusión que ha persistido durante siglos. Judas Tadeo no es Judas Iscariote, el apóstol que traicionó a Jesús. Sus nombres similares causaron que muchos de los primeros cristianos evitaran invocarlo, temiendo asociarse con el traidor. Irónicamente, esta reticencia es parte de lo que lo convirtió en el santo de las situaciones desesperadas. La gente recurría a él como último recurso, cuando todos los demás santos parecían no escuchar, y descubrían su poderosa intercesión. Pero, ¿quién era realmente Judas Tadeo? Los evangelios nos dan pistas. En las listas de los 12 apóstoles que encontramos en Lucas y en los Hechos de los Apóstoles, se le nombra como Judas de Santiago. En los evangelios de Mateo y Marcos, se le llama simplemente Tadeo, posiblemente para distinguirlo claramente de Iscariote. El nombre Tadeo significa el valiente o de pecho robusto, sugiriendo un carácter fuerte y decidido. La tradición sostiene que Judas Tadeo era pariente cercano de Jesús Ansé. Cree que su padre, Alfeo o Cleofás, era hermano de San José, y su madre, María de Cleofás, era prima hermana de la Virgen María. Esto haría a Judas Tadeo y a su hermano, el apóstol Santiago el Menor, primos directos de Jesús. Imaginen crecer tan cerca del Mesías, compartir juegos de niños, comidas familiares y conversaciones que poco a poco revelarían la divinidad de su primo. Esta conexión familiar íntima le daría una perspectiva única sobre la misión de Cristo. Visualicemos esa época, las colinas de Galilea, el polvo de los caminos, el bullicio de los mercados. Judas Tadeo, un hombre como cualquier otro, es llamado por Jesús: sígueme. Y él lo deja todo: su oficio, su hogar, su vida anterior. Se une a ese grupo heterogéneo de pescadores, recaudadores de impuestos y celotes, todos unidos por la presencia magnética de su maestro. Durante los 3 años del ministerio público de Jesús, Judas Tadeo fue un testigo presencial de milagros asombrosos. Vio a ciegos recuperar la vista, a paralíticos caminar y a muertos resucitar. Escuchó directamente de los labios de Jesús las parábolas que cambiarían el mundo, como la del buen samaritano o la del hijo pródigo. Estuvo allí, en el Sermón de la Montaña, absorbiendo las bienaventuranzas que definen el corazón del cristianismo. Hay un momento específico en el Evangelio de Juan, durante la última cena, donde Judas Tadeo rompe su habitual silencio. Después de que Jesús habla de manifestarse a quienes lo aman, Judas Tadeo, no el Iscariote, le pregunta: Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Es una pregunta profunda, llena de curiosidad y anhelo de entender el plan divino. Jesús le responde explicando que el amor y la obediencia son la clave para experimentar la presencia de Dios. Este breve intercambio nos muestra a un apóstol reflexivo, interesado no solo en los milagros, sino en la teología y el propósito detrás de las acciones de Jesús. Después de la crucifixión y resurrección de Cristo, llegó el día de Pentecostés. El Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego, llenándolos de valor y sabiduría para predicar el Evangelio. Para Judas Tadeo, este fue el comienzo de su propia misión apostólica, una que lo llevaría lejos de su tierra natal. La tradición nos cuenta que, junto al apóstol Simón el Celote, con quien a menudo se le representa, Judas Tadeo emprendió un largo viaje misionero. Se dice que predicaron en Judea, Samaria, Idumea, y llegaron hasta las lejanas tierras de Mesopotamia, lo que hoy corresponde a Irakán. Imaginen el coraje
que se necesitaba para viajar a reinos paganos, enfrentando culturas y religiones extrañas, llevando solo la fe como estandarte. En estos lugares, Judas Tadeo no solo predicaba con palabras, sino también con obras. Se le atribuyen numerosos milagros de sanación y exorcismos, demostrando que el poder de Cristo actuaba a través de él. Su mensaje era simple, pero poderoso en el amor. El perdón y la salvación ofrecidos por Jesús convirtió a multitudes, bautizó a nuevos creyentes y fundó comunidades cristianas en lugares donde el nombre de Cristo nunca antes se había escuchado. Una de las tradiciones más famosas asociadas a él es la historia del rey Abgaro de Edesán. Según el historiador Eusebio de Cesarea, el rey Abgaro sufría de una enfermedad incurable, probablemente lepra. Habiendo oído hablar de los milagros de Jesús, le envió una carta pidiéndole que viniera a sanarlo. Jesús, aunque no fue en persona, le prometió enviar a uno de sus discípulos después de su ascensión. Ese discípulo, según la tradición, fue Judas Tadeo. Al llegar a Edesa, Tadeo sanó al rey en el nombre de Jesús. Como resultado, el rey y todo su pueblo se convirtieron al cristianismo. Se dice que Judas Tadeo llevaba consigo una imagen de Jesús, conocida como el mandilión, o la imagen de Edesa, un paño en el que el rostro de Cristo había quedado milagrosamente impreso. Este relato subraya su papel como portador de la gracia sanadora de Cristo a tierras lejanas, además de su labor misionera. A Judas Tadeo se le atribuye la autoría de una de las cartas más breves, pero intensas, del Nuevo Testamento, la Epístola de Judas, y aunque algunos eruditos debaten su autoría, la tradición la asigna firmemente a nuestro apóstol. Es una carta escrita con urgencia y pasión, dirigida a las primeras comunidades cristianas que estaban siendo amenazadas por falsos maestros. En su carta, Judas se describe a sí mismo como siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Advierte enérgicamente contra aquellos que pervierten la fe, que se entregan a la inmoralidad y niegan a Cristo. Su lenguaje es fuerte y directo. Llama a los fieles a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Les insta a edificarse sobre su santísima fe, orar en el Espíritu Santo y mantenerse en el amor de Dios. Es el escrito de un pastor preocupado, un guardián de la doctrina verdadera, un hombre valiente que no teme denunciar el error para proteger a su rebaño. El final de la vida terrenal de Judas Tadeo, como el de los apóstoles, está marcado por el martirio. La tradición más extendida cuenta que él y Simón, el celote, encontraron su fin en Persia o Armenia. Después de haber convertido a muchos y desafiado a los magos y sacerdotes locales, fueron capturados y se les dio a elegir en renunciar a su fe o morir. Fieles hasta el final, ambos se negaron a abandonar a Cristo. Se dice que Judas Tadeo fue martirizado de una manera brutal. La iconografía a menudo lo representa con un hacha o una maza, el instrumento de su ejecución. Otras tradiciones mencionan que fue golpeado hasta la muerte con un garrote y luego decapitado. Su martirio, junto con el de Simón, es un testimonio supremo de su amor inquebrantable por Jesús. No fue solo un seguidor en los buenos tiempos, sino un testigo fiel, hasta dar la última gota de su sangre. Sus reliquias, después de un largo recorrido, ahora descansan en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, junto a las de Simón el Celote, honrados juntos en la muerte, como lo estuvieron en su misión. Hoy, millones de personas en todo el mundo acuden a San Judas Tadeo en sus momentos de necesidad. Hospitales, escuelas y parroquias llevan su nombre. En sus imágenes, a menudo lo vemos con una llama sobre su cabeza, representando su presencia en Pentecostés. En su pecho, lleva un medallón con el rostro de Jesús, en recuerdo de la historia del rey Abgaro y su íntima relación con el Salvador. Y en su mano, el garrote o hacha de su martirio, un recordatorio de su sacrificio final. San Judas Tadeo nos enseña sobre la valentía, la fe inquebrantable
y la perseverancia frente a la adversidad. Su vida nos recuerda que incluso aquellos que parecen estar en segundo plano pueden tener un impacto profundo y duradero. Él es el santo que nos dice que no hay causa demasiado perdida, ni problema demasiado grande, cuando se tiene fe. Nos invita a luchar por nuestra fe, a ser valientes en nuestro testimonio y a confiar en que, incluso en la desesperación más oscura, siempre hay una luz de esperanza. La próxima vez que te encuentres en una situación difícil, cuando sientas que las puertas se cierran y no hay a quien acudir, recuerda la historia de este valiente apóstol, el primo de Jesús, el misionero incansable y el mártir glorioso. Recuerda a San Judas Tadeo, patrón de lo imposible, y confía en que su poderosa intercesión puede traer consuelo y soluciones a tu vida. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida de una figura tan inspiradora. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más historias de fe y esperanza. Hasta la próxima.